Soy madre, tengo 2 hijos y yo estaba aprovechando tener a León Trachtenberg aquí para plantearle algunas de las inquietudes que me imagino que son las suyas. Porque en esta época, de todas maneras, usted conoce alguna mamá que lleva a su hijo o a sus hijos algún tipo de terapia. Entonces nos preguntamos, ok, estamos todos locos. Yo iba al colegio y en mi época nadie iba a terapia. Yo no iba a terapia y ahora el niño tiene que ir a 1, 2, 3 terapias y el pequeño se vuelve loco porque los estándares cada vez son más competitivos, más difíciles, pero yo quiero que siga en ese colegio donde me exigen, entonces que el chico vaya a la clase, que el chico vaya a la terapia. ¿Qué hacemos además con el tema de las redes sociales? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Qué estamos haciendo bien? Hay 1.000.000 de preguntas, vamos a tratar de organizar la cosa para sacarle el máximo provecho a la presencia de León Trachtenberg aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, bueno, gracias por la introducción. Mira, si a mí me dijeran hoy día, tienes que saltar 1,80 m, salto alto, es imposible para mí. Entrénate. Bueno, me voy a entrenar, pero no, mi cuerpo no da para eso. Vaya a terapia. Claro. Ese es el esquema que está ocurriendo. Es decir, en lugar de decir, bueno, tú puedes saltar 1,60 m o 1,40 m, esfuérzate y salta 1,40 m, porque eso es lo que está a la altura de tus posibilidades. Exacto. Entonces, el colegio, quien fuera, me va a orientar para saltar 1,40 m, y si lo voy a saltar, voy a estar bien. Exacto. Sin embargo, si me quieren comparar con aquel que saltó 1,80 m, siempre voy a estar mal. Claro. Y entonces me mandan a terapia para que alguien me arregle esta imposibilidad que va a persistir en el tiempo, porque no se va a resolver mi incapacidad de saltar 1,80 m. Claro. Lo que está pasando hoy en día en demasiados colegios es que en lugar de adecuar la enseñanza a la diversidad de alumnos que hay, lo que hacen es pretender que haya un nivel, un estándar alcanzable por todos, y todo el que no llega, en lugar de que el colegio se ocupe de ponerse a su medida, lo que hacen es decir, vaya a la clase particular, vaya a terapia, vaya a lo que fuera, con lo que se están desentendiendo de su función primordial. Claro. Y muchos padres, lamentablemente, están desorientados. ¿Por qué? Porque las únicas 2 fuentes de información que tienen los padres son algunos titulares o clichés de los medios, que uno los aprende así incompletos, o lo que te dice el colegio. No tienes otro referente para decir, bueno, ¿qué hago con mi hijo? Y entonces terminan haciéndole caso a los colegios que te dicen haga terapia por casi cualquier cosa. Yo creo que esa es una especie de perversión de lo que es el rol de la escuela, que más bien debería absorber ella las dificultades que tienen los alumnos, y la terapia solamente se debería considerar para situaciones extremas, realmente dificultades que requieren una cosa muy especializada. Los psicólogos más honestos, y hay bastantes, cuando traen a un niño de un colegio para terapia, dicen, ¿para qué me lo has traído? Claro. Si tu hijo no tiene nada. Y yo creo que este es un subproducto perverso de los exámenes de ingreso a los colegios. Porque ¿qué cosa es lo que ha pasado? Los colegios, ante la enorme demanda y poca oferta, lo que han hecho es tratar de levantar el nivel de selectividad de los alumnos. Yo quiero solamente los alumnos que no tienen ningún problema, que son inquietos, que tienen una inteligencia natural. Esos quiero. Entonces, los nidos, para poderse acomodar a los colegios y sus exigencias, han creado una especie de academia de preparación a colegios, porque su prestigio depende de que sus egresados del número de ingresos a determinados colegios, además. Claro. Y entonces, en lugar de trabajar en la edad infantil con el juego, con el aprendizaje espontáneo, etcétera, los convierten en un entrenamiento para esos colegios. Ahora, ¿qué cosa es lo que ha pasado? El Ministerio de Educación acertadamente ha eliminado los exámenes de ingreso, pero los nidos todavía no han cambiado sus estructuras de enseñanza, de que tienen que exigir de cierta manera y que todos los niños tienen que ir a terapia y que hay necesidad de entrenar a los chicos para que ya lleguen al colegio sabiendo escribir. Además ocurre el fenómeno, y que me ha pasado en algún momento, que los padres nos angustiamos y decimos, no da la talla. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo lo voy a cambiar de colegio? O sea, es una alternativa pensar en cambiar de colegio. O sea, lo pongo a terapia y el chico sale del colegio y se va a la terapia y llega agotado en la noche y es un niño que no va feliz al colegio, que no es un niño feliz.
porque se siente presionado y aprender a diferenciar que esto no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad y la inteligencia que puede tener. No todas las flores florecen al mismo tiempo. Esa es una frase que me gusta mucho. Mira, el hecho concreto, hay niños que se pueden parar y caminar a los 10 meses o 11 y hay otros que llegan a los 14. Hay niños que empiezan a hablar a los 11 meses y hay otros que empiezan a hablar a los 14. ¿Acaso hay una diferencia en inteligencia, en capacidad? No van a aprender a caminar todos, no van a aprender a hablar todos, salvo que tengan una dificultad motora gruesa, severa. Pero la normalidad en un niño es un espectro muy amplio de tiempo y los niveles de madurez que requiere un niño son cada vez, digamos, son suficientemente diversos como para no pretender que con una receta y comparando niños, oye, el otro ya empezó a caminar al año, el mío todavía no camina y entonces uno entra en trompo porque cree que el suyo va a estar mal. Creo que en ese sentido que los padres tomen las cosas con más calma. Tratar de participar de actividades de información, de divulgación, entrevistas o programas como estos, de alguna manera tranquilizarse y darse cuenta que las cosas tienen un tiempo y que no tiene ningún sentido apurar a los niños. Hoy en día hay hay un reconocimiento mundial de que los países que mejor van en educación son los nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, en cierta manera Australia. Ellos empiezan primero de primaria a los 7 años. ¿En serio? No empiezan antes. Y los niños aprenden a leer y escribir a los 7 años. No a los 5 como se quiere hacer en el Perú. Y son los países líderes en educación. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos es, primero el niño que crezca sano, seguro, fuerte, que juegue, que desarrolle su vocabulario, que socialice, que disfrute, que la pase bien y que aprenda solo. Porque un niño a los 5 o 6 años empieza a decir, ¿y qué dice aquí? ¿Y qué dice acá? ¿Y cómo se escribe esto? ¿Y cómo se... Entonces, a los 7 años, básicamente han aprendido solos y aprender a leer solos, y con pequeña ayuda a veces, y a escribir, garantiza mucho mejor desempeño escolar que cuando tú le enseñas obligadamente a los 5 o 6 años, no entiende, se mecaniza, se rutiniza, no disfruta, no quiere leer, solamente va a hacer aquello que le van a obligar a hacer y se perdió todo el gusto por aprender. Y se empieza a generar aversión por el aprender también. Las dos cosas más importantes que aprende en la vida una persona es a caminar y a hablar. Y no tiene profesores que le enseñen. No hay ninguna razón para que no aprenda a leer solo. Entonces, claro, si a los 7 años todavía no aprendiste solo, entonces el colegio te da el refuerzo que necesites. Pero si tú llegas a los 7 años habiendo aprendido a leer, a escribir por tus propios medios, obviamente vas a tener una madurez, un desarrollo, una capacidad de aprendizaje muy superior a la de aquel que lo obligaron a aprender cómo se escriben las letras a los 5 años. Se mecaniza, pero no comprende lo que está leyendo. No está entendiendo que el texto hablado o escrito tiene una función comunicadora, no solamente mecánica. ¿Cuáles son las señales de alarma? Has hablado de que entonces, y me queda clarísimo, todo va en función de la madurez del niño y que va a sus tiempos y que al final todos van a terminar de aprender a leer y a escribir cada quien a su tiempo. ¿Cuáles son las señales de alarma en las que realmente un padre tiene que decir, sí, tengo que llevar a mi hijo a terapia porque necesita ajustar tal tema específico? Primero hay cosas gruesas, realmente, digamos, un niño a los 3 años no camina, quiere decir que o nunca ha ido al pediatra o los padres están fuera de onda, pero digamos, entre los 12, 14, 15 meses. Entonces, hay, digamos, una flexibilidad con respecto a las funciones básicas. En segundo lugar, si un niño no habla hasta los 14, 15, 16 meses, pues sí hay que preocuparse. Pero hay un tiempo para esperar, para consultar al pediatra, en fin. La otra señal de alarma es el estrés. O sea, cuando uno siente que el niño, por ejemplo, va al nido y está estresado, llora, no quiere ir, no quiere quedarse, de pronto tiene que hacer una serie de cosas que no son naturales para el niño. Fuera de la etapa de inducción, lo que pasa es que hay como una etapa de inducción en la que la mamá va, que se tiene que desprender. Tal, ¿no? Ahora, muchas veces el problema de la inducción no es el niño, sino la mamá. La mamá que le cuesta trabajo dejar al niño y entonces le transmite esa angustia. Yo he visto un caso bien curioso de una mamá, un niño que se iba a quedar tranquilo en el nido y la mamá le dice, chao Jaimito, me voy. Y el niño nada, Jaimito, me estoy yendo, ¿ah?
Chao, Jaime, no voy a regresar hasta mediodía. Claro, el niño se pone a llorar. O sea, es la dificultad de la mamá la que se convierte en la dificultad del niño. Entonces, en ese sentido, yo creo que las situaciones que estresan al niño, que nos muestran de que no está contento, que está desanimado, que se deprime, que llora, que no quiere levantarse en la mañana para ir al nido, por oposición al niño que desde las 5 de la mañana si pudiera irse al Claro, y que va feliz nido, y que habla de sus experiencias y que no quiere que haya vacaciones, porque vacaciones son días sin nido, ¿no es cierto? Sin sus amiguitos. Entonces, esos son indicadores de que algo está pasando ahí, ya sea a nivel de la exigencia de los profesores o a nivel social, porque puede estar ocurriendo que se pelea mucho con algún compañero, o que lo fastidian, o que lo dejan fuera. Entonces, ahí sí los padres tienen que preguntarse, bueno, ¿por qué mi hijo no está contento? ¿Por qué no está feliz? Ahora, con los niños más grandes está, no voy a decir de moda, porque no estaría bien, pero se habla mucho del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y se habla de medicar niños. Entonces, este tema es un fenómeno, se diagnostica más porque se conoce más de este trastorno generalizado del desarrollo. Siempre ha existido, pero ahora conocemos más y además se conocen las medicinas para controlar esto. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Mira, se considera, hasta los años 1990, se consideraba, hasta el 2000 inclusive, que un 5% de la población tiene una hiperactividad suficientemente pronunciada como para eventualmente requerir una medicación. La medicación lo que hace es permitirte eliminar un poco los ruidos que te perturban y te focalices. Un poco mayor tolerancia a concentrarte, a focalizarte. Pero en cierta manera es un anestésico también, en el sentido figurativo, de que te adormece un poco para un niño que está todo el tiempo pues, muy movido. Hiperkinético. Entonces, esos niños bien diagnosticados, y ojo que esos diagnósticos muchas veces, por ejemplo en Estados Unidos, requieren por lo menos 5 o 6 sesiones de evaluación, cada una de 1 hora, si no más, del pediatra, del neurólogo, con una serie de informes de los nidos, por ejemplo, los colegios, sobre cómo es la conducta del niño, etc. Solamente después de eso se considera de que una medicación podría ayudarlo más de lo que podría perjudicarlo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por presión de los laboratorios farmacéuticos en Estados Unidos y por algunas legislaciones estatales que le dan un subsidio a los padres que tienen hijos con alguna discapacidad y la hiperactividad entra como una discapacidad, cada vez son más los padres que quieren el diagnóstico de hiperactividad en Estados Unidos. Y cada vez más la industria farmacéutica quiere abrir el mercado de Ritalin y de todos los productos que sirven para estas funciones. Y entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? En los últimos 15 años, del 5% de diagnósticos de hiperactividad ha subido a 15%. Y bajo los protocolos que utilizan en Estados Unidos, ha pasado a Inglaterra, ha pasado a América Latina, y entonces ahora se utilizan los protocolos que el espectro de hiperactividad termina siendo más amplio. A lo que se agrega que muchos países, entre ellos el Perú, salvo honorables excepciones, te hacen un diagnóstico en 15 minutos. O sea, ven a un niño que dicen en el colegio que es hiperactivo, a veces el mismo colegio le dice medíquelo a su hijo, y otras veces van a un neurólogo, lo mira 15 minutos y dice dele su Ritalin o su medicación equivalente. Y que fácil para el colegio y que fácil para los papás. Y lo que los padres tienen que hacer, ojo, es leer las contraindicaciones, ¿no? Porque puede producir somnolencia, perturbación de sueño, falta de apetito, irritabilidad, problemas cardíacos para quien tiene algún síntoma, una serie de problemas gástricos. Es decir, no cualquiera, por eso es que en Estados Unidos cuando te dan medicación te hacen regresar cada semana al neurólogo para ir ajustando, y después cada mes. En Israel, por ejemplo, solamente te dan medicación por un mes. Para que cada mes vayas nuevamente al neurólogo para que vea cómo estás y solamente entonces ver si te suben o te bajan la medicación. Entonces, cuando tú agarras todo ese conocimiento, y yo no soy experto en neurología, los neurólogos saben mejor que yo, y tú lo reduces a un encuentro de 15 minutos con alguien que te dice dale Ritalin a tu hijo. Qué irresponsabilidad. Esa es una irresponsabilidad. Me muero de pena porque el tiempo me queda tan corto, hay tantas cosas que quería conversar, pero
Va a haber un conversatorio de León Trachtenberg con Roberto Lerner, el reto de la crianza en estos tiempos. Por favor, haz la invitación, León, porque yo voy a ir de todas maneras. El 29 de abril a las 8 de la noche. Así es, a las 8 de la noche en el auditorio del Colegio Médico que queda en Miraflores en 28 de julio. El 28 de julio. Los tickets los vende Ripley, es Teleticket, Punto Ticket se llama. Punto Ticket. Que es el sistema que tiene Ripley con Phantom. La mayoría de la gente lo que hace es comprar en Ripley, ¿no? Claro. Y las entradas se consiguen ahí. Y por otro lado, Roberto y yo vamos a hacer una presentación de más o menos 2 horas en las que vamos a tratar de recorrer los principales temas que angustian a los padres. No solamente de orden escolar, porque esto tiene que ver desde el nacimiento, en realidad antes del nacimiento, porque tú sabes que los niños nacen antes de nacer, en la expectativa de los padres, en la ilusión que tienen. Entonces vamos a hablar de la crianza. Algunos aspectos tienen que ver con la vida escolar, pero una buena parte tienen que ver con qué pasa en el hogar, cómo se manejan los padres con los hijos, cómo afecta la relación de pareja a los hijos y demás. Los dibujos animados y todo el software que hay supuestamente educativo, las redes sociales. Hay que hablar, hay que conversar con otros papás, hay que escuchar a los especialistas, no somos infalibles y la verdad es que no hay manual para criar a los chicos. Y vamos aprendiendo sobre el camino, hay que escuchar a los que saben. Bueno, gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias. Bueno, encantado, gracias. Hacemos una pausa y regresamos en Más que Noticias.